Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Marian Fernández. Esto es All We Need Is Love. Todo lo que necesitamos es amor. Saludo así porque en cualquier momento pueden conectar con nuestro contenido. Gracias a Producciones El Gusto. Estamos en YouTube y en Spotify, también en La Nota 95.7 de 3 a 4. Y también nos pueden escuchar por la web lanota957fm.com. Como siempre, inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad, agradeciendo a Dios incluirme en esta vida, hacer un trabajo que me apasiona, que amo, en el que estoy constantemente en expansión y en crecimiento a través de mis invitados. Y mi intención es que este contenido agregue valor a su día, pueda ser un contenido único y que pueda formar parte de manera positiva en el día de nuestros oyentes, de nuestros espectadores. Para mí es un honor recibir al economista Henry Evrard, que está aquí con nosotros. Ya comentábamos antes de iniciar la entrevista, yo le decía a Henry, todos conocemos a Henry, él ha sido una persona con una calidez y con una cercanía que algunos dicen, bueno, los franceses no son así, pero él sí. Él sí, de alguna manera se ha adaptado a esta media isla y con orgullo puedo decir que tengo un vínculo de amistad y que siempre le sigo, siempre aprendo. Y ya decíamos antes de iniciar que yo en Twitter, desde mi ignorancia, porque yo soy una simple ciudadana que hago un trabajo de contenido y que viajo a través del alma, del espíritu, del corazón, de la mente de mis invitados y aprendo de ellos. Por eso el que me conoce sabe lo mucho que he luchado por este programa, lo mucho que me gusta hacer mi trabajo. Y yo le decía que yo desde la ignorancia tuiteaba el otro día algo que lo escuché y como confío tanto en la persona que lo dijo, porque para mí es como un mentor, decía él, bueno, pero es que el gobierno únicamente, el Estado, únicamente puede controlar o puede incidir en la tarifa de los combustibles y en la tarifa del kilovatio por hora, que es la unidad de energía, dígase la tarifa eléctrica. Entonces yo hacía este Twitter y yo decía que según me estaban como comentando, es un error decir el gobierno subió los huevos o la canasta familiar. Entonces yo le dije, Henry, me parece una buena oportunidad con este escenario montado porque me cayeron arriba economistas, digo entre comillas porque cuando una persona es economista auténticamente, no tiene por qué caerle arriba a nadie. Simplemente, mira, te doy este punto de vista que es diferente. Porque al final del día, como la filosofía y como muchas ciencias, como, no sé, la sociología, la economía habla de un comportamiento individual que termina siendo colectivo, que termina afectándonos a todos, pero tú no vas con 10 millones de personas a comprar algo, tú vas tú. Entonces, quiere decir que hay muchas maneras de ver las cosas. Henry, bienvenido. Muchas gracias, Marian. Finalmente ya pudimos hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el mocachino, que eso me fascina. Una buena manera de empezar la entrevista. Con este lindo día, ¿no? Oye, está fabuloso. La verdad que es un privilegio estar aquí en República Dominicana. Tú lo dices, sí, obviamente. Mira, la gente sabe que yo soy francés, por lo menos tengo un pasaporte, ¿no? Para poder decirlo. Son ya muchos años, más de 30 años en Latinoamérica, entonces obviamente uno ha ido, probablemente ya yo venía un poquito así dañado de fábrica, ¿no? Pero sí, no, yo me siento muy bien acá, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, completamente aplatanado, me encanta comer plátano, de vez en cuando desayunar con mangú, o sea, a mí me gusta estar aquí y la verdad que me han tratado muy bien y de verdad yo no me arrepiento. En algún momento había que decidir, mira, dónde seguir su vida, si regresar a Venezuela, a Costa Rica o a Francia, o quedarse un poquito más aquí en la República Dominicana. Y por dicha, creo que tomamos la decisión correcta. ¿Y cuánto tiempo tienen ya aquí, Henry? No, mira, mira, mi primera visita al país fue en el 96, en febrero. El doctor Balaguer estaba todavía. Y nos instalamos con la familia ya en el 99, o sea que ya son
son muchos años. Tengo mi equipo favorito en el béisbol. Son casi 30 años sí, que tienes ya son casi 30 años. Ah, ¿tienes tu equipo favorito? Sí, ya con eso yo voy a perder la simpatía de más de la mitad de la gente que te escucha probablemente. Bueno, ¿Cuál es? Yo soy aguilucho, nadie es perfecto. Yo también. Yo soy del escogido por mi mamá y luego soy aguilucha por mi papá, pero siempre contra el Licey. Bueno. Eso nos une. No, mira, obviamente me fue mejor en otros años, pero bueno, es parte de la... Mira, el béisbol y la economía no son ciencias exactas. Tienen muchas cosas en común, que es tener muchas estadísticas. Yo creo que sí, probablemente el béisbol, la parte fascinante del béisbol creo que es el deporte que más estadísticas produce. Yo recuerdo hace poco tiempo... Tiene muchas reglas también. Sí, muchas reglas. Es bastante complejo al principio para quien no lo conoce. Y eso yo lo aprendí en Venezuela. Y la verdad que yo recuerdo, recientemente yo vi una película por Netflix donde precisamente un equipo de béisbol estaba contratando a un especialista en estadística. En base a la estadística, hacía una cantidad de contrataciones muy sorprendentes porque tenían poco presupuesto. Entonces yo decía, wow, es interesante ver cómo también en el deporte las estadísticas pueden tener su importancia. Entonces, mira. Este escenario que te he descrito, que aparte es real, me pasó. Yo hice este Twitter donde yo decía, bueno, es que el gobierno puede incidir en la tarifa eléctrica y en los combustibles, pero realmente, desde que yo tengo uso de razón, los alimentos nunca han bajado. De hecho, uno crece con los abuelos diciendo, ya va, cuando yo estaba joven, esto costaba un chele, ¿sabes? O sea, es algo muy común. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo real? ¿El gobierno incide en los precios de los alimentos o no? Ok, entonces, veamos. Primero, lo que tú dices al principio es completamente correcto. Es que efectivamente, a diferencia del caso de los alimentos, iba a decir de la mayoría de los bienes y servicios, en el caso específico de los combustibles y de la tarifa eléctrica, quien decide el precio es el Estado. Esos son sectores que son tan regulados que no es el mercado que pone el precio. Tú ves que cada semana Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, publica el viernes por la tarde la nueva lista de precio que va a ser vigente para la semana siguiente. O sea que ahí tú no te puedes poner a inventar, o sea, bueno, yo voy a vender la gasolina a 300 o a 150, no, porque hay un precio fijado. Lo mismo pasa con la tarifa eléctrica, que ahí en este caso le toca a la Superintendencia de Electricidad cada trimestre fijar la lista de precios. Por supuesto, tampoco que lo están haciendo de una manera medallaganaria, sino que en función de una serie de elementos que normalmente están previstos por la ley, en el caso de los combustibles o en el caso de la electricidad, con la alteración posible, que es ahí entonces donde empieza a complicarse el tema, que es el juego también de los subsidios, que hace que no necesariamente el precio al cual se está vendiendo es el precio al cual el mercado lo pondría si no existiese los subsidios. Claro. Ahora, en el caso de los alimentos es muy diferente, porque ahí, a diferencia de algunas economías, como puede ser una economía muy comunista, muy centralizada, donde ahí los precios se lo fija un Estado, porque el Estado decide de absolutamente todo. Así es. Y que generalmente eso termina creando, porque como la formación del precio no es natural en este caso, sino que alguien decreta el precio, termina creando escasez, problema que hemos visto en Venezuela, que hemos visto en Cuba, para hablar de países cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, efectivamente, es correcto decir que en el caso de los combustibles y la electricidad, quien decide del precio es el Estado. En el caso de los alimentos, es el mal llamado mercado. Exactamente. Que los pone. Ahora, hasta ahí yo creo que está claro. Mercado, no gobierno. Ok, ahora bien, decir que por esto
el gobierno o el Estado no tiene ninguna posibilidad de influir en el precio, tampoco tan fácil. O sea, ¿cómo... exacto, ¿cómo el gobierno pudiera incidir directamente, efectivamente? ¿Cómo una buena o una mala política desde el gobierno puede incidir en el precio de los alimentos y hacer que efectivamente, si estoy en el gobierno, me voy a felicitar por el excelente trabajo que estoy haciendo con los precios, y estoy en la oposición, le voy a decir, pero ¿quién te subió los pollos? ¿Quién te sube el pollo? ¿Quién te sube los huevos? Etcétera, etcétera. Entonces, primero, ¿qué hace que los precios de los alimentos? Vamos a ir a los alimentos porque es lo más importante para la gente. Tú sabes que para lo que se llama el quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres, la compra de alimentos para consumo dentro o fuera de la casa, que a veces uno se olvida esta parte, ¿no? Que mucha gente por su trabajo tiene que consumir fuera de la casa. Esos hogares se están dedicando prácticamente la mitad de su dinero, su presupuesto familiar para comprar alimentos. De ahí que lo más importante y lo más sensible para la gente en momentos de inflación es lo que pasa con los alimentos. Claro. Y lamentablemente, en la actualidad, al igual que en todos los países, tú ves que la parte que más ha subido son los alimentos. Son los alimentos. Y esto afecta más, entonces, a los más pobres. Por eso que, de manera general, se acostumbra a decir que la inflación es un impuesto a la pobreza, porque son los pobres que tienen menos capacidad para enfrentar la inflación. Entonces, ¿por qué suben los precios de los alimentos? Pienso que podemos hablar de varias razones. Una que tiene que ver con el nivel de producción, y ahí, en teoría, más sube la producción, más entonces pueden bajar los precios, porque entonces si la demanda de alimentos, lo que consumimos, se mantiene igual, pero que al frente lo que los agricultores dominicanos logran crecer su producción, entonces al tener mayor oferta, que es esta producción, y tener una demanda que se mantiene igual, bajan los precios. Ejemplo, no tan lejos. Cuando tuvimos el COVID, una de las pocas cosas que fue favorable con el tema del COVID, en este aspecto nada más, es que como se cerraron las fronteras del país antes de finalizar marzo del 2020, que recuerda que tuvimos fronteras cerradas al turismo hasta julio. Al no tener ya turistas, hubo entonces una demanda de alimentos que se cayó. Claro. Porque tú sabes que aquí, y es interesante, y creo que la gente lo va a entender muy fácilmente, aquí un gran reto para la producción de alimentos es que los agricultores y los industriales que transforman esos alimentos tienen un reto que pocos países tienen. Aquí tenemos que alimentar a 3 países al mismo tiempo. Tenemos que alimentar a República Dominicana, a Haití y al turismo. Son 3 países. Interesante. Que eso presiona mucho. Entonces, cuando en el 2020, prácticamente hasta el final del año 2020, al tener tan poquitos turistas, recuerden, señores, mira, en el segundo trimestre del 2020, oficialmente entraron 9 turistas a República Dominicana. En 3 meses, 9 turistas. De repente, y mira, que los turistas en República Dominicana, a diferencia de otras islas del Caribe, prácticamente el 85% de lo que consumen de alimentos y bebidas se produce en el país. Entonces, al no tener turistas, ya no había tanta demanda, pero todo eso ya estaba producido, o se estaba produciendo porque ya se había sembrado y todo eso. Entonces fue buenísimo. En el 2020 los precios de los alimentos bajaron muchísimo, y eso fue algo muy agradable para el consumidor, aunque no tan satisfactorio obviamente para el productor. Entonces, lo cual muestra que efectivamente... y con un impacto en la economía real, porque... Obvio, o sea, la única buena noticia es que bajaron los precios, pero bajaron por una muy mala noticia. Por muy mala noticia. Es que no teníamos turistas. Pero eso te muestra que entonces una manera de influir en los precios de los alimentos, en el caso de República Dominicana, es de que puede haber más producción. Puede haber más producción si efectivamente, primero, algo que es un riesgo muy importante. República Dominicana es... uno de los 10 países en el mundo más impactado por el cambio climático.
Vámonos a una pausa y cuando regresemos venimos con Henry Ebrard, economista. Un privilegio tenerlo aquí hablando de una manera muy sencilla, muy llana, explicándonos todo esto que muchas veces vemos de manera fría a través de números y que no entendemos, porque yo siempre he dicho que la economía es como un planeta que no terminamos de descifrar. Ya volvemos.